Entonces Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia sobre el fundamento de la revelación, sobre el Cristo revelado. Now Christ speaks through the Holy Spirit. Ahora Cristo habla a través del Espíritu Santo. So when you get to know the Holy Spirit, Entonces cuando puedes conocer al Espíritu Santo, you're going to hear life. vas a escuchar vida, You're going to hear revelation. vas a escuchar revelación. Cuando Él quiere desarrollar justos en la tierra, justos que puedan decirle al Señor, trae tu trono aquí. Y los perversos no prosperen en medio nuestro. Porque la Biblia dice que los justos heredarán la tierra. La tierra, hermano. No está hablando del cielo, está hablando de la tierra, que es tierra. Amén. La única forma de que el hombre podía regir la tierra era conteniendo la semejanza de Dios, la imagen de Dios, de lo que Él mismo había hecho dentro de Adán. O sea, la fuente está en mí. La creación, el inicio está en mí. Y estamos en un momento muy particular. Como nación, como iglesia, estamos en un momento muy particular. Porque no solo mañana son elecciones, sino que mañana el país va a cambiar. Pasado mañana, perdón, el domingo. El país va a cambiar porque cuando la gente vote va a entregar su voluntad. Y en esa voluntad va a decirle al cielo y a la tierra lo que ellos quieren de la nación. Entonces, mientras estábamos adorando y el Señor nos llamaba a traer su justicia y a quebrar con la incredulidad, ambas cosas están muy, muy relacionadas, amén, porque no se puede ser justo sin fe. Y en la palabra nosotros encontramos que cuando el Señor pensó en este pueblo de Israel y en entregar a través de Israel un modelo, entregar a través de Israel algunos patrones, algunos principios, vemos que en primera instancia el Señor trabajó la fe en Israel. Amén. Todo el libro de Génesis nosotros vemos cómo el Señor trabaja la fe en los patriarcas. Amén. Y esa fe comienza a ser una plataforma, digamos, para lo que vendría después. Ahora, Jesús decía cuando entró a Jerusalén, 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 de ti va a ser demandada la sangre de los profetas. Amén. Desde Abel hasta el último, ¿verdad? Entonces, cuando Él dice desde Abel, está diciendo que en verdad los profetas no solo son los profetas mayores que nosotros tenemos, los profetas menores que nosotros conocemos en nuestros libros. También hay otros profetas, ¿verdad? No solo Elías, no solo Eliseo, sino que el Señor consideraba profeta a todo aquel que podía oírle y creer lo que Él le estaba diciendo. Amén. Desde Abel, desde que Abel oyó cómo había que ofrendar. Amén. Desde que Abel oyó cómo tenía que hacer ese altar hacia abajo. Todo lo demás. De hecho, Abraham dice que era profeta de Dios. Amén. Se le reconocía, los que estaban a su alrededor lo reconocían como un profeta del cielo. ¿Por qué? Porque podía oír, y no solo podía oír, sino que tenía el nivel de fe para hacer lo que estaba oyendo. Amén. Noé fue un profeta de Dios, porque no solo pudo oír, sino que también pudo hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Amén. Y entonces en la Biblia vemos en un comienzo como el Señor trabaja sobre la tierra con gente especial. Esta gente especial era el profeta. El profeta. No estaba el Espíritu Santo, ¿verdad?, derramado sobre la tierra. Entonces Dios tenía que hacerse valer de algo, y ese algo era un alguien, y ese alguien era un profeta. Amén. Vuelvo a decir, el profeta tenía una característica, que podía oír y que podía hacer lo que el Señor le decía. Amén. En cierto momento, el Señor Jesús le dijo a la gente
que habían dos tipos de personas que lo escuchaban. Uno era el que oía y luego no hacía nada, y el que oía y hacía. Entre oír y hacer hay un elemento que se llama fe. Amén. Entre oír y hacer hay un elemento que se llama fe. Y entonces el Señor no le importa solo que oigamos, que podamos oír, sino que también le importa que podamos hacer. Y yo creo que la iglesia no tiene problemas de oír. Yo pienso que la iglesia, en realidad, por todos lados sale su voz. Pero el problema es hacer lo que Él nos está diciendo. Amén. Tener el nivel de fe para hacer lo que Él nos está diciendo. Ahora, el Señor no nos va a decir algo para lo cual no tenemos fe. ¿Me va siguiendo, verdad? No nos va a pedir algo si lo primero que nos pidió no lo hicimos. No va a pasar al segundo momento. Amén. Y entonces en ese oír y hacer, oír y hacer, oír y hacer, todo ser humano que empieza a oír y hacer, cualquiera sea lo que oiga y haga, ese oír y hacer va a cambiar y va a transformar su manera de pensar. Va a cambiar su personalidad. Va a cambiar su manera de actuar. Va a cambiar su cosmovisión del mundo en ese oír y hacer. Amén. Entonces no es lo mismo encontrar una persona, por ejemplo, que cada vez que se encuentra con un conflicto se echa a morir, ¿verdad? Que encontrarse con alguien que cada vez que encuentra un conflicto va delante del Señor, escucha su voz y hace lo que el Señor le dice. Amén. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que uno oyó y hizo, y ese oír y hacer lo fue transformando. Amén. Fue transformando su mente. Fue transformando su manera de ser. Entonces Dios empezó a trabajar con profetas por esa razón. Porque el profeta tenía que oír y hacer. Ese era todo su ministerio. Lo que se entiende hoy por el profeta muchas veces está muy alejado de lo que es el profeta. Porque el profeta no tenía relación con ropa, no tenía relación con una marca registrada, ¿verdad? El profeta tenía relación con oír y hacer. Eso es el profeta para el Señor. Amén. Y entonces el Señor comenzó con ellos a trabajar la fe. Empezó a probar en el hombre un nivel de fe. Y Abraham se volvió un campeón de fe. Amén. Y esa fe traspasó, o digamos, permitió pasar a otro punto, que es la justicia. Ese nivel de fe en Israel, por causa de Abraham, por causa de Jacob, por causa de Isaac y los patriarcas, ese nivel de fe por causa de José, amén, permitió que Israel pudiese recibir la ley, que era una manera de Dios de mostrar cuál era su estándar de justicia. Amén, ¿me va siguiendo? Entonces, fe y justicia van de la mano todo el tiempo. Es imposible caminar en justicia si no has desarrollado mi fe. Es imposible. Por lo menos la justicia de Dios. Amén. Porque es la fe la que te vuelve justo. Es la fe la que te empuja a ser justo. Es la fe la que te dice no robes porque Dios te va a dar. Amén. Sé justo. Es la fe la que te dice no apuñales al que está al lado tuyo. No te preocupes, yo estoy contigo. Amén. No te resientas con el que te persiguió. Es la fe la que te dice, no hagas eso porque yo te amo y eso es todo lo que necesitas. Y te va volviendo justo. Amén. Entonces es imposible caminar en justicia sin ese nivel de fe. Y cuando Dios quiso demostrar eso a través de gente, lo hizo a través de los profetas. Ahora, esto no quiere decir de que Dios sea una persona que... o que solo el profeta sea como el brillo del momento, sino que es el plan de Dios para ir elaborando, ¿verdad?, algo más colectivo, algo más de cuerpo. Amén. Mire, vaya conmigo a Salmos 78:5. Salmos 78:5. Salmo 78:5. Y lo que Dios quería hacer
con Abraham, con Isaac, con Jacob, lo que Dios quería hacer con Noé, lo que Dios quería hacer con Enoc, lo que Dios quiso hacer a través de Abel, lo que Dios quiso hacer a través de cada uno de ellos, con Elías, con Eliseo y cada profeta que pisó la tierra, con Moisés, porque a un Moisés dice que le llamaban profeta. Amén. Lo que Dios quería hacer con todos ellos era traer a la tierra la manifestación primero de una fe sobrenatural y luego de una justicia sobrenatural, amén, que pudiese ser traspasada a las generaciones. Alguien diga amén. Que pudiese ser traspasada a las generaciones, o sea, que no se quedara en una persona. Salmo 78:5, ¿lo tiene? Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Qué es eso? Fe. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Fe, justicia. Que pongan en Él su confianza, que guarden sus mandamientos. Amén. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. ¿Dónde se desarrolla la fe? En el corazón. Amén. Con tu corazón tú crees para justicia. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Wow, qué terrible, hermano. De todo esto lo más terrible es que la infidelidad se estableció aún en su espíritu. El Señor levantó a esos profetas con el fin de poder desarrollar e ir desarrollando la mente de Dios en una generación que pudiese ser traspasada a otra generación. Amén. Acabo de meter otro concepto, la mente de Dios. Estamos hablando de fe y justicia y ahora estoy diciendo que fe y justicia están en la mente de Dios. Amén. Fe y justicia están en los pensamientos de Dios. Entonces, a través de profetas el Señor desarrollaba esto, amén, fe y justicia. Todos los profetas, todos, desde Isaías hasta Malaquías, todos se levantaban para criticar, apuntar y molestarse por la injusticia. Amén. Cada uno de ellos. Pero no era una injusticia como ellos querían, sino como Dios lo estaba viendo. Amén. Entonces, la justicia era un papel fundamental para el profeta. Vuelvo a decir, no la justicia que el hombre quería, sino la justicia que Dios desea. Amén. Ahora, la justicia que Dios desea no viene con una lista de cosas por hacer, viene a través de la fe. Amén. Viene a través de la fe. Es la fe la que nos prepara para caminar en su justicia. Por eso un pueblo incrédulo es un pueblo falto de justicia. Por eso cuando el diablo empezó a atacar los cimientos de la verdad de Dios, lo primero que hizo fue levantar un falso Edén, ¿verdad? A través de Darwin y empezar a disparar contra la fe desde su fundamento. Y todas las naciones que adoptaron esa ideología, esa mente, el siguiente paso fue caminar hacia la injusticia. Porque donde no hay fe, no hay justicia. Amén, ¿me va siguiendo? La fe, la verdadera fe, la fe sencilla. La fe sencilla que tuvo Abraham para pararse y salir de su tienda y caminar hasta que Dios le dijera detente, quédate aquí. Y luego pararse y caminar hasta que Dios le dijera detente, quédate aquí. Esa fe sencilla. Esa es la fe que va produciendo en nosotros justicia. Esa fe que dice oír y hacer. Amén. Oír y hacer. Si tú oyes y haces, edificarás sobre la roca. Pero si solo oyes y no haces,
estás edificando sobre la arena. No hay justicia, no hay fundamento, porque el fundamento es justicia y juicio. Y yo quería partir hablando de otra cosa, pero como empezamos a adorar y el Señor nos empezó a hablar, entonces entrémosle por donde el Señor entró. Amén. Sigámoslo a Él. Amén. Oír y hacer. De tal manera que la fe en nosotros se vaya expandiendo. Porque es imposible expandir nuestra fe si oímos pero no hacemos. Es imposible, es imposible. Es imposible, es una ilusión en la mente de la gente, es una ilusión creer que la información en tu cabeza te va a hacer un hombre de fe. La fe es oír y hacer. Por eso está al alcance de cualquiera de nosotros. Porque solo basta con querer obedecerle. Nada más. Nada más. Por eso Pedro subió tan alto. A pesar de que había estudiado hasta los 8 años, llegó a ser un hombre tan poderoso en el Señor. Tan lleno de su gloria, que aún su sombra sanaba a los enfermos. ¿Cómo lo logró? Tenía una fe sencilla que oía y hacía. Jesús le dijo, ven, y él salió de la barca y fue. Amén. Oír y hacer. Y en el camino en que hemos encontrado al Señor y hemos venido a Él, en el camino de ir creciendo, hemos dejado de hacer muchas cosas que Él nos dijo que teníamos que hacer. Y entonces cuando Él viene a buscar justicia, no hay un soporte de fe en nosotros para esa justicia. Cuando Él quiere desarrollar justos en la tierra, justos que puedan decirle al Señor, trae tu trono aquí. Y los perversos no prosperen en medio nuestro. Porque la Biblia dice que los justos heredarán la tierra. La tierra, hermano. Y no está hablando del cielo, está hablando de la tierra, que es tierra. Amén. Que se puede palpar. Eso es tuyo si tú eres justo. Y todas las bendiciones de Salmos están para los justos. Ni siquiera para el evangélico, ni siquiera para el que dice yo creo algo, sino para el justo. Amén. Joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque la justicia aún bendice a los que vienen en la próxima generación. Amén. Y eso es lo que está diciendo Salmo. El Señor estableció un testimonio y una ley para que se traspasara de generación en generación. ¿Dónde está el quiebre del traspaso? En la falta de justicia. Amén. Porque el niño ve al padre, ve mucha información, ve muchas palabras, pero a veces no ve justicia. Pero a veces no ve fe. Amén. Entonces no es lo mismo enseñar a un hijo a creerle a Dios. Es lo más poderoso que una persona le puede enseñar a alguien. Enseñarle a creerle a Dios. No solo creer en Dios, sino creerle a Él, a lo que Él está diciendo. Amén. Ahora, si tú le enseñas algo así a alguien, también lo vas a meter en problemas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la historia ha demostrado que no todo el mundo quiere oír a Dios. Y menos hacer lo que Él dice que hay que hacer. Amén. Vaya conmigo a Deuteronomio 18:15. Entonces Dios empezó a trabajar esto a través de profetas. Pero su fin, vuelvo a decir, no era que el profeta se transformara en un elemento, en un personaje, digamos así, que había que correr detrás de él. Ese no era su fin. Eso es totalmente descartable del plan de Dios. Amén. Alguien diga amén. Deuteronomio. Dice, profeta de en medio de ti, 18:15. De tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Mira el 18, un poco más abajo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Tremendo. Es tremendo, hermano, cómo el Señor respaldaba a esos profetas. Bueno, a sus profetas. No digo eso porque suena como solo en ese tiempo.
No, es tremendo como Dios respalda a quien oye y hace lo que Él dice. Amén. Y esto que leímos en Deuteronomio es en verdad una profecía de Jesús. Amén. De hecho, en alguna Biblia está con rojo, marcando que están hablando de Jesús. Dios le dice a Moisés: voy a levantar un profeta en medio de tus hermanos. Vaya conmigo mejor a Hechos 3:20. Ahí no le va a quedar duda. Hechos 3:20. Si lo tiene, me dice amén. Dice: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios de boca de sus santos profetas que habían sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. O sea, los discípulos entendieron que Moisés estaba hablando de Jesús. Amén. Vaya conmigo a Juan 1:44. Vamos a leer alta Biblia porque veo que hay gente anotando. Y entonces el día de mañana dirá: pero eso sale en la palabra. Yo tengo un apunte por ahí. Juan 1:44. Si lo tiene, me dice: lo encontré. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué le dice? Encontramos al profeta que Moisés dijo que iba a venir. Amén. Entonces, en primera instancia, cuando vieron a Jesús, dijeron: este es el profeta. Ahora, Juan el Bautista, el que bautizaba, no hizo milagros. No sacó fuego del cielo, no abrió el Jordán. Sin embargo, el Señor dice: Él es el más grande de los que han pasado. Amén. Tiene una luz que te la encargo. Dice: muchos de ustedes se trataron de meter bajo esa luz. Meterse bajo la luz que salía de Juan el Bautista era terrible, hermano. Porque no era alguien que practicaba sanidad interior con la gente. Era sanidad violenta. Interior y exterior, pero violenta. Yo creo que hasta los peinaba así, estilo... El asunto es este. El Señor Jesús viene en la consumación de lo que Dios viene trabajando por años a través de sus profetas. Amén. Él viene a manifestar al profeta. Amén. Jesús es el profeta. Y la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, debe ser el profeta en la tierra. Amén. ¿Me va siguiendo? Voy un poco hacia atrás, lo que le dije hace un momento. Los profetas desarrollaban la fe y desarrollaban la justicia para poder traer los pensamientos de Dios a la tierra y que estos se traspasaran de generación en generación. Amén. Entonces la iglesia, que era el cuerpo de Jesús, el profeta en la tierra, el que oye y hace lo que Dios dice en la tierra, debía traer el pensamiento de Dios, amén, a la tierra a través de justicia y fe, para que esto se traspasara de generación en generación. Amén. Que la mente de Jesús, que la mente de Dios, o mejor dicho, que la mente de Cristo se estableciera en la tierra. ¿A través de quién? De la iglesia, el profeta en la tierra. La iglesia. Amén. Entonces, cuando hablamos de iglesia profética, así como que hubiesen iglesia no profética, en realidad es un error. En un principio fue un concepto como para
rotular, ¿verdad? Una iglesia que tuviese un desarrollo, digamos de alguna forma, de manifestaciones proféticas en sus cultos. O un desarrollo de ministros que son profetas dentro de la iglesia misma. Pero con el tiempo, y esto es lo que creo que el Señor va a empezar a hacer, con el tiempo ya no vamos a rotular iglesia profética, iglesia no profética, sino que iglesia del Señor es iglesia que es profeta en la tierra. Amén, ¿me va siguiendo? O sea, el rótulo va a empezar a caer, el rótulo va a empezar a menguar, porque a Dios en realidad no le interesa rotular a alguien. Amén. Le interesa que se oiga y se haga. Entonces hemos vivido un tiempo en donde la reforma apostólica y profética ha venido transformando la tierra. Amén. Pero eso viene es un agua que va a decantar en un lugar. Y le digo que lo siguiente ya no es rotular nuestra congregación apostólico y profético. Lo siguiente es que lo profético sea normal en la iglesia. Amén. Que lo profético sea la iglesia, porque la iglesia es el profeta en la tierra. Amén. Lo normal es que la gente entre, se convierta y esa sensibilidad que tiene el recién convertido de oír a Dios no se pierda, sino que en vez él aprenda a hacer lo que oye. Amén. Y entonces Dios pueda trabajar con ellos en justicia. Un recién convertido viene con un despertar de su fe, pero viene sin justicia. Amén, ¿me va siguiendo? Necesita aprender justicia, pero no puede aprender justicia sin fe. ¿Me sigue? Entonces es una ecuación que se le ocurrió al Señor, que es la única forma de que la justicia no se transforme en legalismo. ¿Me entiende? Porque la fe es muy espontánea. La fe es oír y hacer. Oír y hacer. Párate. ¿Me parece, Señor? Cámbiate de asiento. ¿Y por qué si te está calentito ya, Señor? Bueno, ya. ¿Me entiende, verdad? Espontáneo. Cuando una persona empieza a creer, a oír y a desarrollar su oído, el oído se desarrolla con la fe, hermano. Es que no hay otra forma. ¿Sabe que nosotros hemos entrenado gente porque tiene dones proféticos, porque tiene llamado profético? Y la verdad, una de las cosas que más cuesta hacer es que crean que Dios les está hablando. Que crean que Dios les está hablando. Mire lo que le estoy diciendo. Un hijo de Dios que crea, hay que entrenarlo para que crea que Dios le está hablando. ¿No le parece un retraso enorme? ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollar que la iglesia sea el profeta. Jesús es el profeta, amén, que vino en la consumación de todas las cosas. Y estableció su ministerio para que desarrollaran en la iglesia al profeta, para que desarrollaran en la iglesia al maestro, para que desarrollaran en la iglesia al apóstol, a la iglesia como apóstol en la tierra, a la iglesia como maestro en la tierra, amén. Y no para rotular. No para rotular. Porque entonces volvemos a Babilonia, hermano. Esa es la realidad. Pero a Babilonia se le vence con fe. A la Babilonia se le vence con justicia. A Babilonia se le vence con pactos. Así se sale de Babilonia. Vaya conmigo a Salmo 64:2. Salmo 64:2. El Señor Jesús era el único capaz de verdaderamente traer la mente de Dios a la tierra. Eso es muy terrible. Eso es muy poderoso. Porque como eran sus pensamientos con nuestros pensamientos, la diferencia, como decía el Señor, era que nuestros pensamientos estaban acá y sus pensamientos estaban más altos que el mismo cielo. Pero al venir Jesús,
al venir Jesús, como decía Pablo, podemos tener la mente de Cristo. Amén. O sea, hay una apertura, hay una realidad que se puede dar, que solo se podía dar si Jesús venía. Porque solo Él podía encarnar al profeta sin defecto. Amén. Todos los otros profetas como hombres fallaron en algún punto. Solo Jesús podía encarnarlo en la realidad perfecta. Amén. Y entonces era tanto su perfección que todo lo que Él hacía era porque lo oía. Entonces el oír y hacer no era algo que Él solamente aconsejaba a la gente para que edificara sobre la roca, sino que no le estaba diciendo, haz esto para que tu casa no se desmorone. Está hablando de algo mucho más profundo. Amén. Está hablando de que nuestros pies verdaderamente estén en el fundamento. Que nuestros pies no estén plantados en una información. Que nuestros pies estén plantados en una vivencia, en una realidad. Oír y hacer es una realidad. Tú puedes oír y eso no es una realidad hasta que lo haces. Yo puedo oír que Dios bendice, yo puedo oír que Dios provee, pero hasta que no veo a Dios proveyendo, no es una realidad en mí. Amén. Yo puedo decir, qué sé yo, Dios es sabio, pero hasta que la sabiduría de Dios no me golpee y me haga entender que no sé nada, entonces no es una realidad. Es solo una información. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Si tú quieres verdaderamente edificar sobre la roca, tienes que oír y hacer. Pero lo que le estaba diciendo no era algo nuevo. Amén. Era algo que los profetas venían haciendo desde Abel. Desde Abel. O sea, quiero que piense un poco. Imagínese a un Noé. A un Noé que no tenía iglesia donde congregarse, que no tenía eventos donde poder ir. Imagínese un Noé que no tenía una Biblia donde leer, donde recurrir en cierto momento, de donde captar sabiduría. Amén, ¿me va siguiendo? Imagínese ese Noé, lo único que tenía era una palabra de Dios de edificar una caja enorme de madera donde cabieran animales. Y de hecho en eso se centró toda su vida. Toda su vida, toda su vida. Y por eso trascendió a las próximas generaciones lo que él hizo. Porque fue capaz de oír y hacer. Oír y hacer es la realidad de la fe. Amén. Oír y hacer es la fe real. La fe que se manifiesta cuando yo oigo lo que Él me dice y lo hago. Amén. Eso es lo que trae el cielo a la tierra. Por eso cuando adoramos tenemos que buscar oír. Para poder hacer lo que está sonando. Amén. Vuelvo a decir, la iglesia se va a transformar. Amén. Se va a transformar en el profeta en la tierra. Porque ese es el segundo paso inevitable, amén, que el Señor está tramando. Esa es su carta bajo la manga. Ya no dependan más de gente. El profeta vive en ti. Amén. El profeta vive en ti. Y los ministerios que el Señor ha ido poniendo es para sacar, manifestar ese profeta que vive en ti. No es para darte algo nuevo, sino para abrirte los ojos a lo que ya está sobre tu cabeza. Amén. Eso cambia inmediatamente la perspectiva de cómo piensa Dios, de cómo Dios ve la realidad, de cómo Dios ve a sus hijos. Si hay algo de todas las cosas que aprendí en ese viaje a la Antártida, si hay algo que aprendí que me quedó grabado así, como quien quema con un fierro a alguien adentro,
es que los hijos tienen una capacidad en su interior, los hijos de Dios tienen una capacidad en su interior tan poderosa que pueden arrastrar toda una nación. Amén. Tienen una capacidad en su interior tan poderosa que pueden abarcar 5, 6, 7 generaciones. O sea, no estamos hablando de cualquier persona en la tierra, estamos hablando de un hijo de Dios. De Dios. Amén. Y el trabajo del diablo ha consistido en que no podamos oír lo que somos, es que no podamos entender lo que somos, es que no podamos desarrollar lo que somos a través de ilusiones, a través de mentiras. Va llenando de temor el corazón, va cortando tu fe, va menguando la justicia en ti. Y Él sabe que sin justicia no hay un imán que atraiga todas las cosas, porque hay que buscar el reino de Dios y su justicia para que todo venga por añadidura. Amén. Entonces Él sabe que no tiene que destruir el esquema del Señor, solo tiene que cortar los cables que van uniendo punto por punto. Amén. Y esos cables son ese conector. Esos conectores como la fe, como la justicia. Salmos, vaya conmigo. Dice así: escóndeme, Salmo 64:2. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetan y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? O sea, lo que estamos viendo aquí en Salmo es que hay gente perversa, porque el diablo los hizo perversos. Amén. Sí, sale ahí, hermano. No lo estoy inventando yo, está ahí. Que llega a tal nivel la perversidad que deliberadamente ponen un lazo y dicen: escondamos esto para que alguien caiga ahí. ¿Y sabe qué nos ha pasado como iglesia? Por causa de no tener el nivel de fe que Dios espera de nosotros y el nivel de justicia, hemos sido ingenuos. Creemos que todo el mundo es bueno. Porque la justicia no se ha desarrollado en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, un niño ha nacido. Y dice que Él se iba a alimentar de mantequilla y miel para poder discernir lo que era bueno y lo que era malo. Discernir lo que era bueno y lo que era malo. Porque hay cosas que se levantan, que no se levantan por accidente, que están planificadas para que se levanten. Sigo. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. O sea que hacen iniquidad, y dice, hacen una investigación exacta de cómo meter ese lazo dentro de una nación. Si usted va y le pregunta al mundo musulmán cuál es su planificación de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, de aquí a 3 años, ellos ya lo tienen. Ellos ya saben, ya tienen planificado cómo penetrar una nación, cómo penetrar Latinoamérica. Ellos ya lo lograron en Europa, ya lo lograron. Y no fue algo accidental, fue algo planificado. Hubieron voces, como dice Salmo, que se levantaron a darle una dirección. ¿Me sigue, verdad? Hubo una voz que se levantó de las tinieblas para darle una dirección, una meta, una forma de conseguir. Gaddafi en algún momento dijo: vamos a conquistar Europa a través de los vientres de nuestras mujeres. Ya no hay que hacer más guerra, ya no hay que hacer más terrorismo. Solo conquistémosla a través de los vientres de nuestras mujeres. Y así fue. Actualmente por lo menos la mitad de todo el Congreso de Inglaterra son musulmanes. Pero nosotros miramos otras cosas porque la mente de Cristo no ha podido posicionarse en la iglesia. La mente de Cristo, Cristo el que gobierna. Amén. Cristo el ungido para gobernar. Jesús fue Jesús hasta que entró al agua, amén, en el bautismo, y ya no solo era Jesús, ahora era el Cristo.
¿Me va siguiendo? Una cosa era ser hijo de Dios y otra cosa era ser el Cristo. Amén. ¿Qué se necesitaba? Un desarrollo interior, un pasar por el agua. ¿Qué le dijo el Señor a Juan? Tengo que hacerlo por justicia. Tengo que hacer esto por justicia. No, tú no lo necesitas, Señor. Tengo que hacerlo por justicia. Tengo entendimiento de la justicia. Para los hombres, tal vez esto no es justo, pero para Dios sí. Tengo que hacerlo por causa de la justicia. Amén, ¿me va siguiendo? Entonces un hijo de Dios tiene que ir creciendo en su fe y en su nivel de justicia para transformarse en un ungido para gobernar. Amén. Porque mientras no hay justicia y no hay fe, hay inmadurez. Y cuando somos inmaduros somos niños, y el niño es igual que el esclavo. Eso dice Pablo, en nada se diferencia del esclavo, porque hay inmadurez. La inmadurez es injusticia. No, déjalo, hermano, porque es inmaduro, es injusto. ¿Me va siguiendo? Es injusto. ¿Qué hago para que él sea justo? Desarrolla primero su fe. Amén. Desarrolla primero su fe. Es injusto porque no diezma. ¿Sabe por qué no diezma? No tiene fe para diezmar. Si tuviera fe, correría a entregar ese diezmo. Pero no tiene fe. Tiene que desarrollar su fe. Yo recuerdo que el primer evento que fui, evento así de reino, ¿me entiende? Había ido a otro evento, pero evento de reino. Fue hace como 6 años, recuerdo, en Estación Central. Vino la profeta Ana. Fue la primera vez que yo la vi en persona. Y la Iglesia Cristo Plenitud hizo una convocatoria. Venga a tu reino se llamaba. Y yo había estado ayunando día antes por cosas que estaba viviendo como pastor en ese tiempo. Y mientras estaba ayunando le dije al Señor, dame una palabra para tener una dirección en este ayuno. Y el Señor me da esa palabra. Tú orarás así, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Amén. Entonces cuando fui a esta convocatoria que duró varios días, lo primero que me acuerdo es que costaba 45,000 pesos y yo era un joven que no tenía un peso en el bolsillo. Y peleé hasta que el Señor me dio el dinero. Amén. Milagro por allá, milagro por acá. Llegó. Recuerdo que esa semana no comí y tuve que ayunar porque no tenía más dinero. Así que mi ayuno una semana duró 2. Pero ¿sabe qué? Después de esa semana yo me disparé. No podía estar en mi casa tranquilo. El Señor venía, me visitaba una y otra vez. Porque es la fe lo que te hace madurar y te lleva a la justicia. Es justo que tú pagues, eso me dijo el Señor. ¿Sabe que tú puedes abrir la puerta para que muchos vengan? Amén. Y eso es bueno. Pero cuando el Señor se pasea entre la gente, amén, Él es justo. Y Él da según cada persona ha ido muriendo para tener. Amén. Sí, hermano, yo conozco mucha gente que estuvo en ese tiempo, en esos días. Ya no están. Ya no están, me refiero a que ya no están, hermano. Ni siquiera andan por ahí, no, ya no están. Todos escucharon la misma palabra, todos escucharon las mismas predicaciones, todos estuvieron sentados en la misma silla, a todos se les trató igual. ¿Cuál fue la diferencia? Fe. Escucha y hace lo que el Señor te está diciendo. Dios tiene que levantar a una iglesia así para que pueda confrontar lo que está afuera. Y cuando digo lo que está afuera, me refiero a la mente de la perversión, amén, a la mente de la rebelión, a los pensamientos rebeldes que se levantan contra el conocimiento de Dios, derribando todo argumento, dice Pablo. Todo argumento. Algunas revisiones dice derribando todo baluarte. Usted sabe que un baluarte se levanta para que la gente lo siga y sepa hacia dónde ir.
Hay argumentos que se levantan para que la gente se tome de eso y camine detrás de ese argumento. Hace un tiempo empezaron a aparecer unos carteles y salían figuras públicas con pro matrimonio homosexual, con frases como el amor es amor. Baluartes, argumentos que se levantan contra la mente de Cristo. ¿Estaba planificado? Claro que estaba planificado. No solo planificado, invirtieron en eso, pusieron dinero. Hubo gente que sacó de su bolsillo dinero para pagar esas pancartas. Pero como la iglesia no camina en fe, le cuesta caminar en fe, no tiene fe para contrarrestarlo. Amén. Porque si hoy el Señor nos dijera, mañana tenemos que hacer tal cosa y vamos a hacer una campaña publicitaria de tal cosa, hermano, levanten su mano, ¿quién apoya con eso? Esa es la realidad de toda la iglesia, hermano. El 10% siempre de una congregación es la que más mueve la iglesia. Una realidad que es una mala realidad. Es una realidad en la tierra, pero no en el cielo. No es el diseño original. Amén. No es el diseño original. Vaya conmigo a Salmos 46, 4. Salmos 46, 4. Salmo 46, 4. Y los profetas tenían que traer esa mente del Señor, tenían que producir esa mente del Señor. Y Jesús vino a traer la mente de Cristo para la iglesia. Amén. Para que se posicionara en nosotros la mente del gobernante, la mente del que fue ungido para gobernar. Eso ocurre en un proceso en donde yo empiezo a crecer en fe y crecer en justicia para poder entrar al agua y ser ungido en mi mentalidad. Amén. En mi cabeza, en mi mente. Deja de pensar como un esclavo y empieza a pensar como un gobernante. El gobernante se sienta y no solo se está mirando a él, está mirando a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y lo que viene por delante. Está pensando en qué va a pasar de aquí a 20 años. David se le acercó a Salomón, tengo ahorrado todo este dinero para hacer el templo. O sea, yo me voy a morir, no importa, pero estoy pensando en lo que viene más adelante. Y lo he pensado tantos años que ya estoy ahorrando. ¿Me entiende, verdad? Gobierno. Salmos dice, ¿sabe lo más tremendo? Que todas las ideologías del cual se sustentan lo que hoy conocemos como una visión de sociedad, todas esas ideologías fueron construidas visualizando lo que podría ser una sociedad. Entonces ahí se levantó Marx, se levantó Hegel, no sé, Adams, en fin, una serie de filósofos, una serie de sociólogos que visualizaban la ciudad, que visualizaban la sociedad de una manera. Y eso se levantó como un argumento y en base a ese argumento empezaron a caminar la gente. ¿Me va siguiendo? Amén. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaba la iglesia para decir cómo debía ser la ciudad? ¿Dónde estábamos? Pero este es el tiempo. Amén. La hora viene y ahora es. Salmo 46, 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Qué tiene la ciudad de Dios? Ríos. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellos. Amén. No será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. O sea que cada mañana Dios se iba a manifestar en favor de esa ciudad. Amén. Vaya al Salmo 48, versículo 1. Estoy mostrándole estos versículos porque quiero que vea que Dios no solo miraba a Sión como un lugar donde se le adoraba, donde había un templo. Él miraba la ciudad, Él miraba un modelo de una ciudad. Porque lo que está hablando Él aquí son características que tiene la ciudad. Amén, ¿me va siguiendo? Salmo 48, 1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. ¿Dónde estaba la ciudad? En un lugar alto. Y no solo estoy hablando de lo físico, sino estoy hablando de que estaba en la presencia. Amén. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Vaya conmigo a Salmo 87, 1.
¿Sabe qué monte estaba en el lado del norte? Aparte del monte de Sión, el monte del testimonio. ¿Qué monte del testimonio? El monte del testimonio que el diablo quiso subir y sentarse. ¿Por qué el diablo quiso subir y sentarse en el monte del testimonio? ¿Por qué él anhelaba estar en el monte del testimonio? ¿Por qué él dijo, me sentaré ahí junto a las estrellas de Dios? ¿Quiénes eran las estrellas de Dios? Entonces la ciudad de Dios mora en nosotros. Diga amén. El diseño de la ciudad de Dios mora en cada uno de nosotros. Amén. El monte de Sión mora en nosotros. Nosotros hemos sido engendrados en la ciudad de Dios. Amén. Salmos 87:1. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Selah. Y de Sión se dirá, este y aquel, estoy en el 5, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Qué tremendo. O sea que se podía reconocer quién había nacido en Sión. Este es nacido de Sión. ¿Por qué? Mira su nivel de fe, mira su nivel de justicia. Este no nació aquí, este nació en Sión. Este ya no es de esta tierra, este es de Sión. ¿Me va siguiendo? O sea, lo van a reconocer, eso está diciendo. Y eso es lo que, ¿cómo lo digo? A eso va la reforma apostólica y profética. A eso va a decantar la reforma apostólica y profética. A una iglesia donde se reconozca quién nació en Sión. A una iglesia que cuando está en medio de este mundo se diga, este es diferente, este es de otro lugar. Recuerdo en un banco cuando tenían que darme 200,000 y la cajera se equivocó, me dio 600. Y entonces yo me voy contando, dije, ¿cómo que me dieron mucho? Y empiezo a contar, aquí están mis 200, pues, ¿y esto otro qué? Y me devolví, hice la cola y todo, llegué allá, le dije, señorita, me dio 400,000 de más, le pasé los 600, le pasé el papel, revise. Se puso roja, empezó a tiritar, empezó a transpirar. Efectivamente me había dado 400,000 más. Se le pusieron los ojos llorosos, me decía, gracias, porque esto me lo descuentan a mí si yo lo pierdo. Sión tiene que mostrarse dentro de nosotros, en todas las cosas que hacemos. Amén. El que es nacido de Sión sabe que lo alimenta el Señor. El 6, mire más abajo, Jehová contará al escribir a los pueblos. Este nació allí, Selah, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Todas mis fuentes, Señor, están en ti. Yo soy de Sión y todas mis fuentes están en ti. Todas las aguas de mi mente y de mi corazón salen de ti. Todas las aguas que fluyen en mi mente y en mi corazón brotan de ti. Amén. Proverbios 11:10. Proverbios 11:10. Si lo tiene, me dice, lo encontré. Dice, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Amén. Quiero avanzar. Vaya conmigo a Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Hebreos está uniendo el cielo y la tierra cuando está hablando. Amén.
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y hace unos días comprendí recién algo, que cuando la ciudad justa habita en ti, la ciudad de Dios habita en ti, no puede habitar si tu mente no ha sido ungida para gobernar. Amén. No se puede desarrollar en ti el diseño de la ciudad. Amén. Somos ciegos ante la realidad de la ciudad del cielo sobre la tierra cuando nuestra mente no ha sido ungida para gobernar. Pero Hebreos dice, ahora recién, antes no se podía, ahora en Cristo recién. ¿Me entiende, verdad? O sea, ahora llegó el profeta anunciado, ahora llegó el que podía unir estas cosas. Los demás profetas unían cielo y tierra por momentos, por instantes, amén, que el cielo mismo bajaba y se conmovía toda la tierra. Pero ahora en Cristo todo el tiempo eso está unido. Amén. No es como esperar la última apertura, porque ahora sí está. No, yo quiero el último, que se corra el último velo para ver qué hay. Ya no, ahora puedes entrar confiadamente, eso está diciendo. Ahora el profeta habita dentro de ti, Jesús habita dentro de ti. Puedes desarrollar tu fe hasta niveles que ni te los imaginas si solo propones hacerlo. Puedes desarrollar tu justicia a niveles que pueden acarrear, atraer todo lo que Dios dijo para ti y gobernar. Y gobernar significa, dentro de muchas cosas, una de las cosas que tengo el diseño de la ciudad, en que Dios puede bajar sobre mí el diseño de la ciudad. Amén. El diseño de Sión. Sigamos leyendo. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos ángeles. ¿Sabe por qué los ángeles llegan a un lugar? Cuando hay justicia. Los ángeles son atraídos por la justicia. Cuando hay iniquidad, el ángel corre, se arranca, se aparta. Un ángel no está donde hay iniquidad. Los ángeles acampan alrededor de los justos, no de los impíos. ¿Por qué? Porque el ángel solo puede estar donde hay una plataforma de justicia donde él pueda estar. ¿Por qué Señor Jesús dijo, yo puedo llamar legiones si quisiera, por lo menos unos 7,000 ángeles si se me ocurriera? ¿Por qué podía hacer llamar tantos ángeles? No es que era Jesús. No solo por eso, era por su nivel de justicia. Y serán añadidas todas las cosas. ¿Eso incluye ángeles? Sí, incluye ángeles. Entonces tú ves gente que parece que todo se le resuelve solo. ¿Y cómo lo hacen? Tienen como 200 ángeles encima, por hermano. Le cuidan el auto, la casa, la billetera, le cuidan todo. Pero si su nivel de justicia sigue aumentando, esa cantidad va a seguir aumentando. ¿Me sigue, verdad? A la compañía de millares de ángeles. Por eso cuando la iglesia empieza a adorar en un nivel de fe, que lo que estamos adorando, lo que el Señor nos está hablando en la adoración, y en un nivel de justicia, se empieza a llenar. Amén. Se empiezan a congregar los ángeles como las águilas. Porque eso empieza a pesar en la tierra. Amén. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, hechos maduros, plenos. Ya no son injustos, ya no son inmaduros, son espíritus justos. Amén. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, el primer profeta. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de todos los profetas cuya sangre fue derramada en Jerusalén. Amén, ¿me va siguiendo? Gálatas 4:25. Junto al profeta David escribimos un libro hace algunos años, como 3 años atrás, un poco
resumiendo un montón de vivencias y tratando de explicarlas de la mejor manera. Pero la conclusión es esta. A Babilonia se le vence cuando empezamos a caminar como hijos maduros. Gálatas 4:25 dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la física, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, la del judaísmo. ¿Me sigue, verdad? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ay, ¿cómo eso? Es madre de todos nosotros. ¿Qué quiso decir con que es madre de todos nosotros? Quiere decir que en ese lugar, en esa ciudad celestial, es donde nacen los primogénitos de Dios, es donde nacen los justos, amén, en ese lugar. Y que Babilonia es una copia torcida, amén, de la ciudad original. ¿Me va siguiendo? La ciudad no es una entidad espiritual, no, es una construcción espiritual. ¿Me va siguiendo? Pero Babilonia lo estableció torcidamente como una entidad espiritual. Babilonia, la ciudad, la mujer sobre las aguas, amén, la gran ramera, perversión, injusticia, incredulidad, esclavitud, inmadurez, inmadurez y esclavitud. ¿Me va siguiendo? Salir de Babilonia entonces no es solamente que yo salí de la iglesia X, que no, ahí está Babilonia, hermano. Salir de Babilonia es salir de la inmadurez y caminar en la ciudad justa, Jerusalén, amén, la ciudad real. Y con esto termino, Jeremías 1:9. Jeremías 1:9. Es tremendo, hermano, porque el Señor lo dijo en su momento: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿A quién le está diciendo? A la iglesia. Tú eres la ciudad sobre el monte. Tú eres la ciudad sobre el monte. ¿Sabe cuando uno le dice a un judío una ciudad sobre el monte? ¿Sabe lo que se le viene a él? Jerusalén. Tú eres la Jerusalén celestial. La ciudad de Dios tiene que habitar dentro de ti. No, el Señor me llamó a la educación. Qué lindo, pero que la ciudad de Dios primero habite en ti para que esa educación sea reformada por la ciudad de Dios en ti. Amén. Y no tu buena idea, sino porque tú oyes y haces. Y lo que estás sembrando ahí es lo que oyes y haces. Amén. No se trata solo de entender cuáles son los 7 montes, sino que entender qué es lo que tengo que edificar en ese lugar. Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. 4 cosas que tenía que hacer Jeremías, un profeta. La iglesia como profeta, 4 cosas que tiene que hacer. En ninguna parte dice y negociar, ¿verdad? Intercambiar, no. 4 cosas. Arrancar. Arrancar era sacar con violencia algo de raíz. Amén. Destruir. Destruir cuando tú rompes una estructura hasta dejarlo totalmente inhabilitado. 3, arruinar. Arruinar es arrasar causando un daño irreparable. Derribar. Derribar es echar al suelo algo, una construcción o una posición indispensable. Y 2 cosas que tenía que hacer: edifica y planta. ¿Qué tienes que edificar? La ciudad de Dios. ¿Qué tienes que plantar? La cultura del cielo. Amén. Edifica es una estructura, planta es una simiente.
Son dos cosas diferentes. Edifica una estructura, edifica la estructura de la ciudad de Dios. ¿Cuál es esa estructura, hermano? Está en Apocalipsis. Es un cubo. Amén. ¿Cómo la edifico? Relaciónate como un cubo y no como una pirámide. Ahí estás edificando la estructura. Amén. Los mayores abajo. Así era el cubo, ¿verdad? Y los menores arriba de los mayores. Ay, Señor. Aguanta, porque tú tienes el nivel de fe y de justicia para eso. ¿Me sigue, verdad? Edifica la estructura. Porque en el dibujo es fácil. Jerusalén es un cubo, hermano, y entonces hay que hacerlo así. Neguemos la pirámide. Yo lo prediqué muchas veces. Y en el papel es fácil, pero en la práctica, ¿cómo logro no caer de nuevo en ese sistema? Relacionándome como ese cubo, en donde los mayores sirven y siempre están buscando la manera de que el menor aprenda y crezca. Servir no es sacarle los flatitos al hermano. Tenemos un mal concepto del servicio. No, servir es que usted le limpie y pase. Servir es hacerlo a él alguien que pueda servir. Amén, ¿me va siguiendo? Edifica y planta. Que debo plantar la cultura del cielo, la cultura del reino de Dios. Porque la cultura es algo que se siembra y va creciendo y se va desarrollando de generación en generación. Y tenemos para largo con ese tema. Amén. Póngase en pie. Póngase en pie, por favor.